La paciencia tiene un límite exacto, un punto de quiebre invisible que, una vez superado, transforma al hombre más calmado del planeta en un implacable juez de hierro. Carlo Ancelotti, el eterno pacificador del fútbol moderno, el gestor de egos por excelencia cuya ceja levantada ha calmado más tormentas que cualquier manual de psicología deportiva, ha tomado la decisión más drástica, dolorosa y sí, absolutamente justificada de su legendaria carrera. Vinicius Jr., la joya de la corona, el talento indomable llamado a liderar una nueva era dorada, ha sido expulsado de manera fulminante de la concentración del Mundial tras protagonizar un acto de indisciplina que no solo roza el desprecio de sus compañeros, sino que dinamita por completo los códigos sagrados del vestuario. Esto no es un simple bache en la carretera ni el típico berrinche de una estrella de rock del balón. Estamos ante un cisma histórico que redefine el fútbol de élite y que demuestra que, por encima del marketing, los contratos millonarios y los balones de oro en ciernes, el respeto a la institución sigue siendo innegociable. Para entender cómo el agua llegó a desbordar la presa de esta manera, debemos rebobinar la cinta y analizar la alarmante metamorfosis que ha sufrido el extremo brasileño en los últimos meses. Nadie duda de que Vinicius posee una electricidad única en las botas, una capacidad de desborde que evoca los grandes mitos del regate y una velocidad que hace parecer que el resto de los mortales se desplaza bajo el agua. Sin embargo, el talento sin control es solo ruido de fondo. Y en el fútbol de máxima exigencia, el ruido termina por agotar la paciencia de quienes realmente sostienen la estructura. El entorno del jugador, cada vez más propenso a la victimización sistemática y a la creación de una narrativa donde el mundo entero conspira en su contra, ha ido tejiendo una burbuja de aislamiento que lo ha alejado de la realidad competitiva. Cuando un futbolista empieza a creer que es más importante que el escudo que lleva en el pecho, el desastre no es una posibilidad, sino una inevitable cuenta atrás. El detonante de este escándalo internacional ocurrió en la penumbra de una noche que debía ser de descanso y concentración absoluta. La selección se encontraba recluida en su cuartel general, un búnker diseñado específicamente para alejar las distracciones y enfocar los cañones hacia la gloria mundialista. Carlo Ancelotti, fiel a su filosofía de libertad responsable, no es un sargento de infantería que revise las habitaciones a medianoche con una linterna. Él confía en la madurez de unos hombres que cobran sumas astronómicas por patear un cuero. Pero la confianza es un cheque en blanco que no se puede sobregirar. Vinicius, desoyendo las advertencias previas del cuerpo técnico y saltándose a la torera el toque de queda establecido para salvaguardar el rendimiento físico del plantel, decidió que las reglas comunes no aplicaban para un jugador de su estatus. Abandonó el hotel de concentración sin autorización, subiéndose a un vehículo privado con rumbo desconocido, dejando un vacío que en un principio intentó ser camuflado por su círculo más cercano como una urgencia médica o un malentendido de horarios. La realidad, implacable como siempre, tardó muy poco en salir a la luz y golpear con la fuerza de un camión sin frenos. No había ninguna urgencia, no existía ningún contratiempo justificable. Se trató de una escapada nocturna motivada por el puro capricho y la preocupante sensación de impunidad que a veces nubla el juicio de las jóvenes estrellas. Al enterarse de la espantada, Ancelotti no gritó, no rompió una pizarra ni montó un espectáculo público frente al resto de la plantilla. Quienes conocen al técnico italiano saben que su furia es silenciosa, gélida y sumamente ejecutiva. Esperó el regreso del futbolista a altas horas de la madrugada, un retorno que se produjo con la displicencia de quien cree que una sonrisa y una disculpa superficial bastarán para borrar el agravio. La conversación que mantuvieron en el despacho del entrenador fue breve, cortante y desprovista de cualquier atisbo de paternalismo. Ancelotti le comunicó que su torneo había terminado en ese preciso instante, ordenándole recoger sus pertenencias y abandonar la disciplina del equipo de inmediato. La onda de choque que provocó esta decisión sacudió los cimientos del planeta fútbol en cuestión de minutos. Los puristas del deporte aplaudieron el gesto con las manos ensangrentadas, viendo en Ancelotti al último bastión de la decencia y la autoridad en un deporte cada vez más entregado a los caprichos de los creadores de contenido con botas de tacos. Por otro lado, los defensores acérrimos del extremo brasileño, aquellos que justifican cada una de sus salidas de tono bajo el manto del temperamento o la persecución mediática, se apresuraron a calificar la medida de desproporcionada, autoritaria y destructiva para las aspiraciones del equipo. Pero seamos sinceros y miremos las cosas con la frialdad de un cirujano. ¿Cómo pretendes exigirle sacrificio defensivo al lateral que se desliza por el barro para cubrir tus pérdidas si el extremo estrella tiene permitido saltarse las normas de convivencia básicas? La autoridad del entrenador no se negocia en los micrófonos de las ruedas de prensa, se ejerce en el suelo sagrado del vestuario. Si ya estás flipando con esto, suscríbete, que lo que viene es aún más fuerte porque las repercusiones internas apenas están saliendo a la superficie.
La gestión de un grupo humano de élite es, probablemente, uno de los trabajos más complejos de la sociedad actual, ya que implica equilibrar egos hipertrofiados, presiones multimillonarias de patrocinadores y las expectativas de millones de aficionados que analizan cada parpadeo a través de pantallas de alta definición. Ancelotti ha ganado todo lo ganable precisamente porque entiende que el fútbol es un deporte de dinámicas colectivas, no una exhibición individual, donde 10 peones trabajan para que un rey se lleve los aplausos y los contratos de publicidad. Al expulsar a Vinicius, el técnico de la ceja levantada envió un mensaje nítido y cristalino no solo al resto de la plantilla, sino a toda la industria cinematográfica en la que a veces se convierte el balompié. El colectivo está por encima de cualquier individualidad, por muy brillante que ésta sea en el uno contra uno. Los días posteriores a la expulsión han sido un auténtico festival de filtraciones, desmentidos y comunicados cruzados que rozan el absurdo geopolítico. El entorno de Vinicius, visiblemente desbordado por la firmeza de la decisión, intentó activar una campaña de control de daños argumentando que el jugador sufría una tremenda presión psicológica y que su salida del hotel no fue más que un intento de airearse debido a la ansiedad competitiva. Es curioso cómo la ansiedad parece manifestarse siempre en forma de locales exclusivos y vehículos de gran cilindrada en lugar de una charla con los psicólogos oficiales que la delegación pone a disposición de los atletas las 24 horas del día. Esta justificación, lejos de calmar las aguas, encendió aún más los ánimos de un sector de la prensa especializada que ya estaba harto de los privilegios y las prerrogativas de la estrella brasileña. En el seno del vestuario, la reacción de los compañeros de Vinicius ha sido un poema de silencios elocuentes y miradas cómplices. Aunque de cara a la galería y en las zonas mixtas obligatorias los futbolistas mantienen el previsible discurso de la unidad y el lamento por la baja de un compañero tan determinante, las informaciones que escapan por las rendijas del hotel de concentración pintan un panorama radicalmente opuesto. Había un hartazgo generalizado, un cansancio acumulado tras meses de tener que justificar las constantes polémicas del brasileño en los terrenos de juego, sus discusiones con los árbitros, sus provocaciones a las aficiones rivales y, ahora, su desprecio por las normas de convivencia interna. El grupo, lejos de desmoronarse por la pérdida de su jugador más desequilibrante, parece haber experimentado una suerte de catarsis liberadora, un cierre de filas en torno a la figura de un Ancelotti que ha vuelto a demostrar por qué es considerado el padrino indiscutible de los banquillos europeos. La gran pregunta que sobrevuela el ambiente y que mantiene en vilo a los analistas deportivos de medio mundo es qué pasará ahora con el futuro medio y largo plazo de Vinicius Jr. Una expulsión de este calibre en mitad de la cita futbolística más importante del planeta no es un raspón que se cure con un par de partidos en el banquillo y una multa económica que para un bolsillo como el suyo supone lo mismo que cambiar de marca de agua mineral. Esto es una mancha indeleble en su expediente, una tarjeta roja directa a su madurez profesional que los grandes clubes y los patrocinadores globales mirarán con lupa a partir de este momento. El talento te abre las puertas de los palacios más fastuosos, pero es el carácter y el respeto lo que te permite mantenerte dentro de ellos sin que te echen a patadas por la puerta de atrás. Es fascinante observar cómo el fútbol, en su infinita capacidad para generar giros de guión dignos de la mejor serie de suspense, nos sitúa ante un espejo donde se reflejan las miserias y las grandezas de la condición humana. Vinicius tenía el mundo a sus pies, una alfombra roja desplegada para que caminara directo hacia el Olimpo de los elegidos, y decidió salirse del camino simplemente porque pensó que las líneas blancas que delimitan el campo de juego y las leyes de la lógica no aplicaban para él. Carlo Ancelotti, con la parsimonia de quien ha visto pasar por su vida leyendas de la talla de Zidane, Ronaldo, Kaká o Ibrahimovic, tipos que, con todas sus excentricidades, sabían cuándo era el momento de ponerse el mono de trabajo, no ha dudado en cortar por lo sano para salvar la salud mental de su proyecto deportivo. Dale al botón de suscribirte, que esto no lo verás en ningún telediario con este nivel de detalle y crudeza, porque la verdad suele ser demasiado incómoda para los medios tradicionales que dependen de las entrevistas exclusivas y de mantener contento al entorno de los jugadores. La realidad es que el fútbol moderno se ha convertido en una gigantesca fábrica de juguetes rotos que se creen semidioses antes de haber empatado con nadie en la historia real del deporte. Vinicius tiene las condiciones físicas y técnicas para volver a levantarse, de eso no hay duda. Pero este golpe de realidad propinado por el entrenador que más ha hecho por protegerlo en su carrera debería servirle como la lección más valiosa de su vida. Si decide aprender de ella, todavía estamos a tiempo de ver al futbolista total que todos proyectaban. Si decide enrocarse en el orgullo y escuchar los cantos de sirena de un entorno que solo sabe decirle que sí a todo, su declive será tan rápido y ruidoso como su ascenso a la cumbre. La moneda está en el aire, pero la ceja de Ancelotti ya ha dictado sentencia, y en este tribunal no hay apelación posible que valga.
La conversación a puerta cerrada entre el técnico italiano y el extremo brasileño duró exactamente 7 minutos, pero el eco de esas palabras resonará durante el resto de la trayectoria del futbolista. Ancelotti ni siquiera se levantó de su silla de cuero. Se limitó a observarlo fijamente sobre el borde de sus gafas de lectura, con esa parsimonia tan característica de quien ha visto a imperios futbolísticos enteros subir y caer desde el banquillo. No hubo reproches a gritos ni ademanes teatrales, solo una enumeración fría y metódica de los hechos, la hora exacta de la salida, el vehículo utilizado y el impacto directo de esa espantada en la preparación física diseñada para el encuentro de cuartos de final. Vinicius intentó interrumpir al estratega en 2 ocasiones, esbozando una mezcla de excusas corporativas y apelaciones a su estatus dentro del grupo, pero un leve gesto de la mano del entrenador bastó para imponer un silencio sepulcral en la estancia. La decisión no estaba abierta a debate ni a súplicas de última hora. La maquinaria logística para su vuelo de regreso ya se había puesto en marcha antes de que volviera a cruzar el umbral del hotel. Los detalles que han trascendido sobre las horas previas a la huida pintan un cuadro de desconexión absoluta con la realidad competitiva que se vive en un torneo de esta magnitud. Mientras el resto de la plantilla se sometía a las rigurosas sesiones de crioterapia y descanso pautadas por el cuerpo médico tras el desgaste del último partido, el jugador ignoraba los mensajes de advertencia de los capitanes, quienes ya intuían que la cuerda estaba demasiado tensa. El coche que lo recogió en las inmediaciones de la zona trasera del complejo residencial no pertenecía a la flota oficial del torneo, sino que fue alquilado de urgencia por un intermediario de su entorno más íntimo, un movimiento torpe que pretendía eludir las cámaras de seguridad principales pero que terminó llamando la atención del personal de seguridad del recinto. Al detectarse la ausencia en el control nocturno de las 11 de la noche, saltaron todas las alarmas internas, y aunque algunos intentaron restarle importancia achacándolo a un retraso involuntario, la rigidez del protocolo de Ancelotti no dejó espacio para los paños calientes. El vestuario, lejos de mostrar una solidaridad automática hacia su máxima figura, reaccionó con una mezcla de resignación y alivio mal disimulado. La convivencia diaria se había vuelto insostenible debido a las constantes exigencias de un entorno que pretendía subordinar el calendario de entrenamientos y las actividades de patrocinio colectivo a los compromisos individuales del extremo. Los futbolistas más veteranos, aquellos que acumulan batallas en competiciones internacionales y entienden que un mundial se gana a los detalles invisibles del día a día, ya habían expresado su incomodidad por los continuos privilegios de los que gozaba el brasileño. Ver a Ancelotti cortar el problema de raíz, sin importar las presiones de las marcas deportivas ni el terremoto mediático que se avecinaba, devolvió al grupo una sensación de justicia interna a meritocracia que se había ido desvaneciendo con el paso de las semanas. La autoridad real no se demuestra con discursos motivacionales, se demuestra apartando la pieza que amenaza con romper el equilibrio del engranaje. Mientras tanto, en las oficinas de la Federación y en los despachos de los altos ejecutivos que gestionan los derechos de imagen del torneo, la noticia cayó como una bomba de fragmentación. Las llamadas telefónicas entre los agentes del jugador y los responsables del cuerpo técnico se sucedieron durante toda la madrugada, buscando una sanción alternativa que permitiera salvar las apariencias ante la opinión pública, como una lesión muscular ficticia o un problema familiar de fuerza mayor. Sin embargo, la postura de Ancelotti se mantuvo inquebrantable. Camuflar la indisciplina habría sido una traición a sus propios principios y un golpe mortal a su credibilidad frente al resto de los seleccionados. La expulsión debía ser pública, transparente y ejemplarizante, marcando un antes y un después en la gestión de las estrellas modernas que confunden la popularidad en las plataformas digitales con la impunidad dentro de un terreno de juego profesional. La firmeza de Ancelotti ante las presiones telefónicas de los altos mandos no fue un simple arrebato de orgullo, sino el resultado de una convicción táctica y moral cocinada a fuego lento. Mientras los teléfonos devoraban sus baterías en un frenesí de llamadas cruzadas entre Madrid, Río de Janeiro y la sede del torneo, el técnico italiano se mantuvo inmutable en su butaca, tomándose un espresso corto y revisando los informes de rendimiento del próximo rival. Para los directivos, la ausencia de Vinicius representaba una catástrofe financiera, una caída drástica en las audiencias televisivas y la devaluación instantánea de los bloques publicitarios de la próxima eliminatoria. Hubo incluso un intento desesperado, por parte de un importante patrocinador global, de ofrecer una compensación económica en forma de donación benéfica a cambio de que la sanción se redujera a una exclusión del once inicial, permitiendo que el jugador se sentara en el banquillo y entrara en la segunda mitad si el partido se complicaba. La respuesta del míster fue un silencio helado, seguido de un sutil movimiento de cabeza que dio por zanjada la propuesta de inmediato. En el aparcamiento subterráneo del hotel, el ambiente era digno de un thriller de espionaje.
El conductor del vehículo privado que había trasladado al brasileño en su escapada permanecía retenido de manera informal por los jefes de seguridad de la delegación, quienes exigían ver la hoja de ruta y la identidad de la persona que había emitido la orden de recogida. El coche, un sedán oscuro con los cristales completamente tintados, se había convertido en la prueba irrefutable de la premeditación del acto. Vinicius no se había despistado dando un paseo por los jardines ni se había quedado dormida en la sala de juegos. La logística detrás de su salida demostraba una planificación meticulosa por parte de sus asesores personales, quienes asumieron erróneamente que la federación taparía cualquier escándalo con tal de no desestabilizar el ambiente deportivo. Esta sensación de infalibilidad fue precisamente lo que terminó por cavar la fosa profesional del futbolista en este torneo. Mientras tanto, en la tercera planta del complejo, donde se ubicaban las habitaciones del cuerpo médico y los fisioterapeutas, el ambiente era de absoluta estupefacción. Los preparadores físicos tenían listos los dispositivos de telemetría y los parches de monitorización de fatiga que Vinicius debía colocarse a primera hora de la mañana, unos sensores de alta precisión encargados de medir el impacto del ácido láctico en sus fibras musculares tras las intensas sesiones de velocidad. Al confirmarse que el jugador no pasaría el control médico rutinario de madrugada debido a su expulsión inminente, el jefe del equipo de rendimiento recogió los maletines en silencio, consciente de que meses de planificación específica para contrarrestar la fatiga del extremo se iban directamente a la basura por un capricho nocturno. La ciencia deportiva aplicada al más alto nivel no entiende de genialidades individuales si el atleta se niega a cumplir con el descanso invisible, que es donde realmente se ganan las medallas de oro y los trofeos internacionales. El contraste entre las dos estancias contiguas del búnker reflejaba a la perfección la fractura total del proyecto. En la habitación de Vinicius, las maletas de fibra de carbono ya estaban abiertas sobre la cama, a medio llenar con la indumentaria oficial del torneo que el utilero del equipo había comenzado a retirar de forma sistemática siguiendo las órdenes directas de la dirección deportiva. No había lágrimas ni reproches cruzados entre el jugador y su asistente personal. Solo un silencio espeso, roto únicamente por el zumbido de los teléfonos móviles que no dejaban de vibrar sobre la mesita de noche con notificaciones de agencias de noticias de todo el mundo. Apenas a 10 metros de distancia, en el ala opuesta del pasillo, los capitanes del equipo mantenían una reunión de emergencia a media voz. En esa misma pista ejecutiva del aeropuerto, la tripulación del jet privado asignado para el traslado forzoso ya revisaba la hoja de ruta bajo la luz tenue de los hangares, ajena al terremoto institucional pero consciente de la anomalía que suponía un despegue de emergencia a semejantes horas. El plan de vuelo, gestionado directamente por los administrativos más eficaces de la Federación para evitar los flashes de la terminal comercial, contemplaba una ruta directa de regreso sin escalas, aislando por completo al jugador del foco mediático durante las horas más críticas del escándalo. El comandante del aparato había recibido la orden estricta de no permitir el acceso a bordo de ninguna persona ajena a la lista oficial proporcionada por el jefe de seguridad de Ancelotti, blindando el trayecto contra la presencia de intermediarios o asesores de imagen que pretendieran iniciar una contraofensiva en redes sociales antes de que el avión tocara tierra. De vuelta en los pasillos del hotel, los detalles del inventario que el utilero realizaba en la habitación de Vinicius rozaban lo milimétrico y lo sombrío. Cada par de botas personalizadas, cada camiseta con el dorsal serigrafiado y cada elemento del equipamiento oficial que portaba los emblemas del torneo eran introducidos en grandes baúles de transporte con cierres de seguridad, despojando simbólicamente al extremo de su condición de internacional en cuestión de minutos. El jugador, sentado en el borde de un sillón con la mirada perdida en la pantalla de su dispositivo, observaba el proceso sin articular palabra, habiendo pasado de la incredulidad inicial a una suerte de letargo defensivo. A su lado, su asistente personal tecleaba con frenesí en 2 terminales simultáneas, intentando coordinar un comunicado de prensa con la agencia de representación en un intento desesperado por edulcorar los motivos del abandono, una estrategia que nacía muerta debido a la negativa de la Federación firmar un texto conjunto que ocultara la indisciplina. A escasa distancia de allí, la reunión de los capitanes en la sala de juntas adyacente alcanzaba su punto de mayor tensión. Los 3 futbolistas que portaban los galones del grupo examinaban los últimos datos de rendimiento físico del equipo y discutían la necesidad de convocar una asamblea general con toda la plantilla nada más sonar el despertador, antes de que los primeros titulares de la prensa digital comenzaran a filtrarse en los teléfonos de los jugadores más jóvenes. Sabían perfectamente que el impacto psicológico de perder al referente ofensivo a las puertas de unos cuartos de final podía ser devastador si se gestionaba desde miedo a la incertidumbre. Por ello, acordaron que el mensaje central del grupo sería de respaldo absoluto y unánime a la figura de Ancelotti. Para los veteranos, la salida de Vinicius, aunque dolorosa en lo estrictamente deportivo,
Eliminaba de golpe la mayor fuente de distracciones y tensiones internas que había arrastrado la delegación desde el inicio de la concentración. Mientras el vestuario se blindaba y el utilero cerraba el último baúl con un crujido metálico que resonó en todo el pasillo, Ancelotti daba el último sorbo a su taza en el despacho de la planta baja. Frente a él, el jefe de prensa de la selección perfilaba el borrador del escueto comunicado oficial que se enviaría a las agencias internacionales a primera hora de la mañana, una nota de apenas 3 líneas que no dejaría espacio a las especulaciones médicas ni a los eufemismos diplomáticos. No habría mención a lesiones, molestias de última hora o motivos personales. El texto reflejaría de forma escueta y demoledora una baja por incumplimiento de la normativa interna del equipo. El técnico italiano dio el visto bueno con un leve asentimiento de cabeza, cerró su carpeta de anotaciones tácticas y se dispuso a descansar las pocas horas que restaban antes del amanecer, sabiendo que el amanecer traería consigo la tormenta perfecta, pero con la tranquilidad absoluta de quien ha salvado la identidad de su equipo a cambio de sacrificar a su mayor estrella.